Hola chicos, hoy tenemos la clase de maridaje. Vamos a repasar algunos maridajes, recomendaciones, principalmente a tener en cuenta entre las partes que componen un maridaje y los distintos estilos de maridaje y comidas que podemos armar o diagramar cuando pensamos en una preparación. Los invito a que disfruten de la clase. Bueno, ¿cómo están? En esta clase vamos a continuar viendo aspectos que hacen al maridaje ya un poquito más profundo, con algunos conceptos por parte de los elementos que conforman el maridaje. Por un lado tenemos el vino, como hemos venido hablando, con toda su composición, con toda su estructura. Por el otro lado tenemos el plato, la comida que vamos a servir, también con todos sus elementos. Y tenemos que tratar de ir analizando desde el punto de vista, siempre decimos, primero teórico. Pensamos o diseñamos el maridaje en función de los aspectos que consideramos que pueden llegar a cumplir con el objetivo propuesto en el maridaje, pero después siempre llevándolo a la práctica para probar en la realidad cómo se combinan todos esos sabores. Bien, siempre decimos que el éxito de una buena comida viene en gran parte por el éxito que tenga la combinación del vino con los platos. Y si la persona se fue con una sensación agradable y positiva de esta combinación entre la comida y la bebida. Por eso es interesante, así como yo digo en la bodega, es muy importante que el trabajo del ingeniero agrónomo y del enólogo esté siempre en la misma línea y sincronizado en función de los objetivos que uno persigue con respecto a la elaboración. En el caso del trabajo, por ejemplo, en un restaurante, el trabajo del sommelier y del chef tiene que ir en la misma línea. La comunicación entre el sommelier y el chef tiene que ser muy importante, porque el trabajo de ambos va a dar por éxito generalmente lo que se presenta al consumidor como oferta gastronómica en el menú y el acompañamiento con la bebida. Bueno, es muy importante que tengamos en cuenta el análisis sensorial de los elementos que vamos a poner en consideración a la hora del maridaje. ¿Por qué? Porque vamos a someter los dos elementos, tanto del plato como del vino, a nuestros sentidos. La vista, el olfato y el gusto. Y por lo tanto es importante resaltar los aspectos de cada uno de los elementos si queremos un éxito en el maridaje. Para el caso del vino, ¿qué elementos ponemos en juego? Bueno, el color, como decíamos, si es un vino blanco, si es un vino rosado, si es un vino tinto, puede llegar a influenciar, aunque menos, pero puede llegar a influenciar muchas veces a la hora de elegir el maridaje. Los aromas, eso sí es muy importante. Si es un vino blanco joven, aromático, de alguna variedad en particular, con descriptores aromáticos destacables, si ha tenido paso por madera, por ejemplo. En el caso de los vinos tintos, lo mismo. Si es un vino tinto joven, fresco, que se caracteriza por las notas frutadas, o si es un vino tinto de crianza, que ya tiene aromas terciarios, en donde predominan esos aromas terciarios. Y por último, todas las sensaciones gustativas que nos aporta el vino con respecto al cuerpo, a la estructura, a la acidez, a la astringencia, el alcohol. Todo eso influye a la hora de seleccionar y elegir el vino para acompañar un determinado plato. Creo que algo habíamos mencionado en la clase anterior de maridaje. Por ejemplo, cómo influye elegir una carne con un nivel de grasitud muy alto, en donde muchas veces eso nos está diciendo el vino recomendable. Si la comida tiene un nivel de grasitud muy alto, difícil de barrer de la cavidad bucal, es conveniente algún vino que tenga una alta estructura polifenólica, principalmente de tanino, y que eso ayude a limpiar un poquito la boca. Y por el otro lado, los elementos de un plato. Primero y principal, ¿qué elementos analizamos de un plato? La materia prima que se utiliza, si es una carne, si es un vegetal, si es una hortaliza. En el caso de las carnes no será lo mismo si es un pescado marisco, si es una carne de ave, si es una carne vacuna, un cordero, una carne de caza. Cada una de ellas tiene características diferentes y por ende los maridajes van a ser distintos. La salsa o aderezo con la que se lo acompañe, por supuesto, también va a determinar. El tipo de cocción es importantísimo, no será lo mismo aquella preparación que se cocinó. Volvamos al ejemplo de la carne. Una carne a la llama no será lo mismo que una carne al disco, que una carne a la parrilla, que una carne al horno de barro, que una carne en una olla. Cada tipo de cocción le
infunde a la preparación o al plato notas aromáticas, estructuras distintas que nos pueden hacer elegir uno u otro vino en función de ese tipo de cocción. Bueno, los sabores y textura, por supuesto, tiene que ver mucho con todo lo anterior que hemos venido viendo. Sabor y textura tiene que ver con la materia prima, con la salsa, con el tipo de cocción y el color y presentación. Eso es como un punto final, color y presentación, para tratar de terminar de acompañar y que el maridaje sea un maridaje perfecto en todos sus aspectos. Así, por ejemplo, podemos observar cómo en un análisis sensorial, si observáramos estos tres platos, un análisis visual de estos tres platos, podemos ver, y el que está a la izquierda se ve poco agradable, así a la vista se ve poco agradable, desordenado, todo mezclado en el plato. En el medio podríamos decir que está aceptable, aunque todavía se nota que no ha buscado una presentación formal y estricta del plato. Y a la derecha podríamos decir que la preparación o el plato tiene una presentación que es atrayente, como está presentado. Lo mismo con el examen olfativo. En el examen olfativo muchas veces utilizamos terminología que no nos queda bien en claro y que es importante que tengamos en cuenta. A veces cuando nos referimos en el examen olfativo a la franqueza, es un término que utilizamos muchas veces, aparece en las fichas de cata, que es la franqueza, cuando decimos la franqueza. Bueno, la franqueza es las características aromáticas propias de un plato, o en el caso de que hablemos de la franqueza de un vino, propia del vino. Si es una variedad determinada, si es por ejemplo, una variedad o un estilo de vino determinado, que los aromas que estamos percibiendo sean de eso que está presentado, ¿no? En el caso del plato, lo mismo. Un plato va a tener franqueza cuando el conjunto de las características olfativas que estamos percibiendo son propias de lo que se ha presentado. Entonces ahí tenemos como tres aspectos. Poco agradable, no se puede reconocer lo que se está degustando si estuviera todo mezclado. Aceptable, si se puede reconocer los elementos que componen esta presentación. Invitante, dice, se reconoce de manera clara y bien definida todos los elementos que están integrados en esa presentación del plato. Armonía olfativa, eso sería también un aspecto importante evaluar, la armonía olfativa, que lo definimos con tres escalas. Poco agradable, conjunto de los perfumes que no están amalgamados, como si sintiéramos todo por separado. Aceptable, conjunto de perfumes que están discretamente amalgamados. Estas escalas ustedes por allí las estamos explicando ahora de manera muy general y se van logrando afinar con la práctica, ¿no? Decir, bueno, qué es lo que es poco agradable y qué es lo que es aceptable y qué es lo que es invitante, cuando se combinan perfectamente y están todos los aromas en equilibrio dentro del plato. Eso uno lo puede ir logrando con la práctica, definir hasta dónde es un criterio y hasta dónde pasamos al otro. Otro concepto, calidad olfativa. ¿Qué es lo que sería este concepto amplio que muchas veces utilizamos, que es la palabra calidad, ¿no? Es la síntesis o juicio, dice, resultado de las evaluaciones relativas a la franqueza y la armonía. O sea que tiene que ver con los dos aspectos anteriores. En función de lo que hemos evaluado en los dos aspectos anteriores, podríamos decir, poco agradable, perfume del preparado resulta mediocre, si estaba desarmado, si estaba desarmonizado, teniendo en cuenta los aspectos anteriores. Aceptable, bueno, resulta suficientemente fino y placentero. Invitante, perfume de preparado equilibrado, rico en aromas y todo amalgamado. Vuelvo a repetir, todo esto a la hora de la evaluación se puede hacer con la práctica. Bueno, lo mismo con el examen gustativo. En el examen gustativo, en donde ponemos en práctica nuestras papilas gustativas que están distribuidas a lo largo de la lengua, podríamos establecer como 5 niveles. Imperceptible, poco perceptible, bastante perceptible, perceptible y muy perceptible. Cada una de ellas en esa escala es como si pusiéramos del 1 o del 0 al 5, en qué grado podemos identificar cada uno de los gustos que estemos evaluando: dulce, ácido, salado, amargo.
Un término importante que siempre lo vamos a tener en cuenta tanto en los maridajes como en cada uno de los elementos, y van a ver que es una palabra que se repite muchas veces: armonía total, equilibrio total. Armonía, equilibrio, esto que muchas veces es el objetivo, ¿no?, que uno quiere lograr, que todo lo que vamos a ofrecer al consumidor termine generando en él una experiencia armónica, equilibrada, en donde se resalten los elementos, se acompañen, se puedan distinguir esos elementos que componen, por ejemplo, un plato, se puedan apreciar esos elementos que están integrados en un vino. Bueno, eso sería un poco el objetivo de todo el maridaje. Y ahí tenemos como 3 escalas: poco armónico, bastante armónico y armónico. Fíjense, lo que aspiramos es a que sea armónico. ¿Qué es lo que sería? Cuando todos los componentes responsable evaluado a nivel olfativo, gustativo, se combinan de manera perfecta y también el aspecto y presentación resultan invitantes. O sea, cuando todo ha tenido una evaluación óptima. Y acá vienen algunas, por allí, consideraciones que tenemos que tener en cuenta para los maridajes. Por ejemplo, los famosos maridajes de acuerdo a la estación del año. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque van a ver ustedes que en muchos lugares de comida, restaurantes, que tienen en cuenta y han sido y se preocupan mucho por trabajar en esta experiencia del maridaje, van cambiando las cartas o las ofertas gastronómicas en función de la época del año en la que estamos. No será lo mismo lo que le ofrecemos al consumidor en pleno verano, por ejemplo en el caso nuestro aquí de Mendoza, en pleno verano con temperaturas arriba de los 30 grados todos los días, que las experiencias gastronómicas que le podemos ofrecer a un consumidor en invierno, donde las temperaturas son muchísimo más bajas. Por simples motivos. Por un lado, porque las características de la época del año donde estamos, el consumidor busca diferentes comidas o preparaciones o experiencias, un poco para equilibrar esa sensación ambiental que provoca, por ejemplo, en el caso del verano, el calor, y también porque los elementos de los que disponemos pueden ir modificándose o cambiando, principalmente en el caso de los que integran los platos, ¿no? Entonces aparece el maridaje ligado a la estación del año, que puede ser una opción interesante. La cocina de las estaciones frías, que van a ver que son más ricas en grasas en general, más calóricas, con más carga, por ejemplo, de condimentos. Pueden llegar a encontrarse también con que en invierno, y nos sucede muchísimo, y si uno mira las estadísticas es lo que suele ocurrir, aumenta mucho el consumo de los vinos tintos en invierno con respecto al verano. Bueno, porque naturalmente por la época del año donde estamos buscamos comidas que, como dice allí, pueden ser comidas más calóricas, con más carga de grasa y por ende más condimentadas, y que acompañan muy bien a los vinos tintos. Y por la época del año que uno anda con más frío, bueno, busque alguna bebida y algún plato que le aporte esas calorías que no están en la época en donde estamos. Y a contramano, en una época del año, por ejemplo, como en verano, buscamos platos más frescos, entonces nos tendemos a ir más hacia los vinos blancos, que además se toman a menor temperatura. Bueno, siempre tratando de acompañar lo que va ocurriendo. ¿Ven? Por ejemplo, la comida de estaciones cálidas son en general más ligeras, preparaciones en donde abundan más lo que es pescado, mariscos, ensaladas. Aparece, por ejemplo, el limón, todo condimentado más con limón, porque la acidez es un gusto que nos lleva a la frescura, ¿no? La acidez. Y por ende elegimos vinos blancos, frescos, con mayor acidez, que nos dan una mayor sensación de frescura. Después se podría hablar de maridajes de tipo psicológico. Estos son distintos tipos de maridaje, esto que estamos mencionando. Distintos tipos de maridaje. Es decir, cuando ustedes van a pensar un maridaje, hay que pensar primero en qué tipo de maridaje es lo que vamos a armar. ¿Es un maridaje estacional? ¿Vamos a tener en cuenta la estación del año donde estamos? ¿Es un maridaje regional? ¿Vamos a tener en cuenta elementos propios del lugar? ¿Es un maridaje psicológico? Aunque les parezca mentira, aparece el maridaje psicológico.
que tiene que ver con momentos importantes en la vida del consumidor, por ejemplo un agasajo, por ejemplo un cumpleaños, por ejemplo una propuesta de trabajo, una propuesta de matrimonio, como puede ser. Bueno, en ese caso se podrían armar maridajes de tipo psicológico, apuntando un poco al momento por el que va a pasar el comensal, ¿no? Son ocasiones especiales, en donde se acompañan las propuestas de un vino que permita que el evento sea más importante, que ese momento sea inolvidable, además, el momento, y que el maridaje de ese momento también pase a ser un recuerdo inolvidable. Por ejemplo, hay que tener en cuenta si es una cena de amigos, probablemente se va a elegir un vino que no sea particularmente destacado. Si es una comida de negocios, allí sí, por allí puede ser que se elija un vino de fama internacional, generalmente más costoso, inclusive si uno conociera los gustos de alguno de los comensales, podría hasta recomendar elegir una marca determinada, una línea de vino determinada. Siempre tener en cuenta también que cuando se van a ofrecer vinos, para este tipo de maridaje, tener en cuenta vinos de diferentes rangos de precio, porque a veces hay que estar preparado. Hay consumidores que están dispuestos a pagar un precio mayor por el vino, hay consumidores que no. Entonces, si no, se les presenta como si fuera una barrera. No puedo tomar el vino que corresponde al maridaje simplemente por el precio. Entonces, tener en cuenta de ofrecer por allí vinos de distintos rangos de precio, como para darle la opción y que el consumidor termine seleccionando. Que el precio no sea una limitación para que disfrute de una buena experiencia de maridaje. Bueno, un maridaje de valorización. Un maridaje de valorización, por ejemplo, cuando se quieren elevar las características de un plato. Es muy importante que si lo que queremos hacer es elevar las características de un plato o de un vino, puede pasar también, tengamos en cuenta de elegir el otro elemento que justamente tenga aquello que necesita resaltar lo positivo del otro. Si lo que queremos resaltar es las características de un plato, bueno, elegir un vino que no vaya a competir o a opacar los elementos del plato, sino todo lo contrario, que acompañe y que resalten esas características del plato. Bueno, en el caso de darle protagonismo al vino, lo mismo. En el plato que elijamos o el elemento que componga el plato tiene que ser un elemento que acompañe para que resalte, pero que no vaya a opacar o a tapar las características de ese vino. Bueno, justamente es importante tener en cuenta, y volvemos a remarcar, miren por ejemplo, cuando se quieren resaltar, no sé, las características de un vino determinado, muchas veces se elige ese vino también para la cocción del plato. Entonces aparece el vino en la cocción como elemento del plato, y ese mismo vino es el que se tiene que ofrecer al consumidor en el maridaje. En ese caso podemos ver muy bien cómo se resaltó un vino determinado, porque participa del plato y es el vino que después va a acompañar. Bueno, también hay, por ejemplo, todo un mundo de maridajes con respecto a la cerveza hoy en día, que han aparecido tantos estilos, tipos de cerveza, con todos sus componentes, y los maridajes que pueden aparecer para la cerveza. Anda muy bien todo lo que son las cervezas con los ahumados. Los ahumados, esto se puede vivenciar mucho en la zona sur, en las zonas patagónicas, en donde hay muchísima oferta gastronómica de ahumados. Jabalí ahumado, salmón ahumado, trucha ahumada, ciervo ahumado, maridados o recomendados en maridaje con cervezas artesanales de la zona o de la región. Realmente son experiencias muy, muy interesantes con las cervezas que elaboran en esta zona, ¿no? La cerveza, por ejemplo, con el chocolate, que puede andar muy bien, una cerveza negra, ¿no? Una cerveza negra con buena estructura, que acompaña esa fortaleza, esa potencia polifenólica que tiene el chocolate, principalmente aquellos chocolates de altos niveles de cacao. Con los platos picantes,
Por eso también va muy bien, y habrán escuchado hablar muchísimo de la cerveza en las preparaciones o platos mexicanos, con la comida mexicana. ¿Por qué utilizan mucho la cerveza? Bueno, porque la cerveza fría, ¿no? por la temperatura de servicio y las características de la cerveza, calma muchísimo el picor que pueden tener esos platos en sus elementos, ¿no? Entonces viene un poco a contraponerse y a calmar lo que sería un agobio por parte del picor fuerte que pueden llegar a tener algunas preparaciones de platos como por ejemplo los de la comida mexicana. También aquellos que pueden tener el ajo, pimentón, con mucha carga aromática. Bueno, la cerveza es un buen maridaje para este tipo de preparaciones. Con los platos agridulces también, la cocina oriental japonesa encuentra en la cerveza un maridaje perfecto, se puede acompañar muy bien. En el sushi, por ejemplo. Bueno, fíjense esa foto, lo que es la complejidad, la comida india, ahora observando un poco las gastronomías o las tipicidades de aquellas comidas típicas en el mundo. La comida india que se caracteriza por tener una variedad de condimentos y preparaciones con mucha potencia de sabores, inclusive también hasta picantes. Bueno, se sugieren vinos con poca graduación alcohólica, ácidos, volvemos a enumerar, a nombrar el elemento ácido del vino como un elemento que viene a calmar las características de picor o de intensidades muy altas de sabor en la comida. Por ejemplo, los Pinot Noir o los Beaujolais, en el caso de que el consumidor no desee vinos blancos, podríamos ofrecerlo como vino tinto para este tipo de comidas. Bueno, todo lo que es la cocina china, japonesa, de características regionales, fíjense, a tener en cuenta en este tipo de gastronomías vamos a ver el tema del picor, el elemento picante. Bueno, a medida que sube el picante, como dice, debe bajarse el nivel de alcohol. ¿Por qué? Porque el picor genera calor, el alcohol también. Entonces, si los subimos a los dos, vamos a generar una sensación de agobio en el comensal. O sea, a medida que sube el picor de la comida tenemos que bajar el nivel de alcohol y sería recomendable que el vino tenga mayor acidez. La acidez da frescura, entonces sube el picor que da calor, sube la acidez que da frescura y de esa forma se contrarresta un poco, se contrarrestan estos elementos tratando de buscar esa armonía o equilibrio entre los dos. Bien, para el caso lo mismo, para la cocina japonesa, que se caracteriza por ser una cocina muy exótica. El vino en general no combina muy bien con este tipo de comida, entonces lo que hay que hacer es elegir vinos más bien jóvenes, frescos, frutados, ¿sí? No vinos de grandes estructuras, porque si no se pierde mucho el plato o la comida con esos vinos tan corpulentos. En este caso hay que elegir vinos más sutiles o más delicados. Bueno, la cocina tailandesa, asiática también vuelve a repetirse, fíjense, picante, fragante, es decir, mucha carga de sabores, mucho picor. Volvemos a los vinos livianos, frescos, frutados, con buena acidez, como los vinos blancos, los vinos tintos sutiles, Pinot Noir, los rosados, por esa alta carga de picante y de sabores que tienen estas comidas. Si les ponemos un vino tinto de mucha carga polifenólica, de mucha estructura, podemos hacer agobiante la sensación, con toda esa carga así de sabores. Y después, un dato interesante que es un elemento que cómo hacemos para tener en cuenta el maridaje entre el queso y el vino, que son dos elementos muy importantes que forman parte de la gastronomía. Hoy se podría jugar y sumar un tercer elemento a ese maridaje, como es el aceite de oliva. Podríamos jugar en un triángulo de maridaje ahí entre aceite de oliva, vino, queso. Muy interesante, pero fíjense por ejemplo algunos tipos de queso con recomendaciones de vinos para probar. Los quesos de cabra en general con vinos blancos aromáticos, ¿sí? Vinos blancos aromáticos de buena acidez. Por la característica que tiene el queso de cabra, el queso de cabra tiene una fuerte impronta aromática, entonces bueno, ponemos un vino también aromático enfrente como para que podamos encontrar los dos elementos y no se nos pierda después el vino. Pero siempre un vino en general ligero, blanco, con buena acidez. Quesos azules. Bueno, los quesos azules siempre son quesos muy invasivos, son los elementos que invaden
Entonces hay que ponerle enfrente vinos que o los contrarresten un poco, si los contrasten, por eso aparece el famoso maridaje por contraste con los quesos azules, como puede ser un cosecha tardía, que son vinos que tienen una alta estructura y carga de dulzor, o los vinos estilo Porto también, que tienen niveles de alcohol más altos, niveles de dulzor más altos y que van a contrarrestar toda esa potencia que pueden tener los quesos azules en el paladar. El queso brie es un queso más bien suave, delicado, de pasta bastante blanda. En este caso se recomiendan vinos tintos jóvenes como el Pinot Noir o tintos muy añejos como por ejemplo el Malbec. En el caso de los vinos tintos jóvenes, bueno, hay que ver también qué tipo de queso brie, porque por ahí nos encontramos con algunos quesos brie más suavecitos, más delicados, más suaves, y hay algunos quesos brie que pueden tener una presencia mayor, principalmente del hongo que recubre el queso brie. Entonces, jugando con eso, podemos recomendar un vino más suave, más delicado, si el queso brie es un vino, si el queso brie es un queso más suave también. Y si se le nota muchísimo la presencia del hongo al queso brie, bueno, nos podemos ir a los tintos más añejos. Los quesos ahumados en general van bien con vinos que hayan tenido algún paso por madera. Si el queso es un queso ahumado y podemos elegir un chardonnay que haya tenido paso por madera o crianza en barrica, sería buenísimo. Un carmener, pone un cabernet sauvignon. Es decir, que acompañe el ahumado del queso con el paso por madera que también le aporta ahumado al vino. Entonces ahí ponemos los dos elementos en el mismo nivel. Quesos maduros y picantes como parmesano, sardo, queso de oveja, fíjense que subimos la estructura del vino porque ha subido la estructura del queso. Entonces aparece el Carmener, Malbec, Cabernet Sauvignon, podríamos poner Syrah y algunas variedades que tengan una estructura polifenólica para acompañar la estructura de esos quesos. Bueno, y acá les queda una tabla, por ejemplo, ya armada, con algunos ejemplos de maridaje, en donde podemos ver el elemento del plato y el vino recomendado por variedades. Pulpo al olivar con Jerez o Sauvignon Blanc, chupé de camarones con rosado español o chardonnay chileno con maderas, y algunos, fíjense cómo va respetando estas recomendaciones que nosotros hemos ido haciendo a lo largo del material entre el elemento que compone el plato y el elemento vino. Por ejemplo acá, atún en salsa de vino tinto con un Beaujolais, con un Côte du Rhône, un rosado español, bueno, algunos ejemplos de maridajes con vinos. Acá tenemos más. Una pizza con anchoa, que por ahí suele preguntar, wow, pizza siempre pareciera que el maridaje de la pizza es con cerveza. Bueno, acá fíjense, una pizza con anchoa, podríamos elegir también un Sauvignon Blanc. Para la pizza podemos elegir también nuestro querido torrontés riojano, por la carga aromática, por la acidez que tiene. Por nombrar algunos platos más típicos nuestros. Salmón o trucha, que sí lo conocemos. El salmón o la trucha para nosotros, que puede ir muy bien con los Pinot Noir. Con los Pinot Noir pueden ir muy bien, con los vinos rosados pueden ir muy bien, inclusive hasta la combinación de colores. Desde el color puede ir muy bien ya el salmón o la trucha con algún rosado o el mismo Pinot Noir. Y en general, fíjense, los dos últimos aspectos, dice carne simple con tintos no muy complejos y carnes complejas con tintos complejos. O sea que un poco ese es el criterio que deberíamos tener en cuenta. Bueno, esto ha sido todo, espero que les haya servido y cualquier duda que tengan, no duden en consultarnos. Nos vemos la próxima clase.